15 de junio de 1974. En algún rincón del corazón de la Ciudad de México, un hombre de apenas 43 años suelta el aire por última vez mientras, del otro lado de las paredes, los motores de los autos siguen rugiendo en la calle indiferente. Los fotógrafos montan guardias sobre la acera, encendiendo cigarros, intercambiando rumores, y todavía no comprenden que el espectáculo mexicano está a punto de cambiar para siempre. Adentro, en la penumbra de una habitación que huele a medicina y a despedida, se apaga la vida de Rubén Cepeda Novelo, cantante de voz cálida, locutor reconocido, esposo de María Victoria. Pero conviene aclararlo desde ahora, porque esta no es únicamente la crónica de un viudo célebre, ni tampoco el relato sencillo de una mujer que perdió al único hombre en quien se atrevió a confiar. Esta es la historia de cómo, detrás de la cintura más célebre y comentada de todo México, ya llevaba años pudriéndose en silencio una prisión que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Porque aquella muerte, por más que lo pareciera, no clausuró absolutamente nada. Al contrario, fue un punto de partida. El comienzo de una verdad que permanecería sepultada durante décadas, oculta debajo de lentejuelas brillantes, contratos firmados a las prisas, silencios convenientes y vestidos tan ceñidos que desafiaban toda lógica. Hoy vas a descubrir tres cosas que rara vez se cuentan juntas. La primera. Como una niña que apenas alcanzó a cursar el primer año de primaria, y que comenzó a ganarse la vida por 3 miserables pesos, transformó ese miedo cerval al hambre en una obsesión tan feroz, tan implacable, que terminó convirtiendo su propio cuerpo en una herramienta de supervivencia. La segunda. Como la mujer más deseada del cine nacional, del teatro de revista y de la naciente televisión mexicana, quedó atrapada dentro de una época en la que una estrella femenina podía ser idolatrada bajo los reflectores, al mismo tiempo, tratada como trofeo desechable en la intimidad de los despachos. Y la tercera. Como esa vida entera, levantada a fuerza de disciplina, deseo y poder, terminó dejando una herida profunda que no se quedó solo en ella, sino que alcanzó también a su familia, a sus hijos y a los últimos y dolorosos años de su vejez. México aprendió a recordarla con apodos cariñosos: la sirena del espectáculo, la dueña de aquella voz lenta y aterciopelada, la figura de proporciones imposibles, la criada más adorada que jamás haya cruzado una pantalla. Pero esa estampa, por más entrañable que resulte, siempre estuvo incompleta, recortada, maquillada. Porque María Victoria no se limitó a construir una carrera brillante. Lo que en realidad edificó fue una fortaleza. Una fortaleza hecha de tela apretada hasta el ahogo, de miedos heredados desde la infancia, de un trabajo que no conocía descanso y de una inteligencia astuta, casi felina, para sobrevivir en un mundo que la quería usar, poseer o castigar, según conviniera. Hoy no vamos a repetir la leyenda dulce que todos ya conocen de memoria. Hoy vamos a abrir el expediente completo, ese que casi nadie se atrevió jamás a ordenar de principio a fin. ¿Cómo nació realmente el mito? ¿Qué ocultaban en verdad aquellos vestidos imposibles? ¿Qué clase de hombres la rodearon en las sombras? ¿Qué fue exactamente lo que perdió justo cuando creyó haber hallado por fin un refugio seguro? ¿Y por qué, al cabo de todo, la mujer que parecía intocable terminó pagando con el cuerpo, con la paz y con el alma misma el altísimo precio de haber sido inolvidable? Pero antes de comprender cómo se encendió ese infierno, hay que retroceder hasta el principio de todo. Hasta cuando María Victoria todavía no era un símbolo nacional, sino apenas una niña a la que perseguía, paso a paso, el hambre. 26 de febrero de 1923, Guadalajara, Jalisco. Mientras México todavía intentaba reacomodarse a tientas entre las promesas rotas de la postrevolución y las heridas silenciosas de un país que apenas aprendía a sobrevivir con casi nada, vino al mundo una niña a la que nadie, absolutamente nadie, habría señalado jamás como futura leyenda. No nació entre candelabros relucientes, ni en una casa amplia de techos altos, ni mucho menos en una familia resguardada por la comodidad del dinero. Nació, por el contrario, en un hogar donde cada moneda cargaba el peso de una sentencia, donde los centavos se estiraban hasta doler en las manos y donde el día siguiente nunca venía garantizado. Aquella niña se llamaba María Victoria Gutiérrez Cervantes. Mucho antes de convertirse en la mujer más deseada del país, fue solamente una criatura marcada por el más antiguo y universal de todos los miedos: el miedo a no tener que llevarse a la boca. Su padre, Leovigildo Gutiérrez Peña, se ganaba la vida como sastre de ropa para caballero,
midiendo telas y cosiendo trajes ajenos. Su madre, Maura Cervantes, sostenía la casa como podían sostenerla miles y miles de mujeres mexicanas de aquella época, con resignación callada, con una fe terca, con un cansancio que no terminaba nunca y con pequeños milagros domésticos que estiraban lo poco que había. María Victoria fue la menor de varios hermanos, y crecer siendo la última en una familia golpeada sin tregua por la necesidad significaba aprender, mucho antes de tiempo, que en este mundo nadie regala nada, que la ternura no llena el estómago cuando la olla está vacía y que la infancia puede llegar a su fin mucho antes de que una niña alcance siquiera a comprender lo que está perdiendo para siempre. La pobreza no fue para ella una etapa pasajera, un mal momento que después se supera y se olvida. La pobreza fue el molde mismo que la formó por dentro, la matriz invisible que dio forma a todo lo que vendría después. La familia se desplazaba constantemente entre Guadalajara y la Ciudad de México, en viajes inestables y agotadores, arrastrando maletas pesadas, fatiga acumulada y una esperanza obstinada sobre trenes viejos que traqueteaban toda la noche, siempre en busca de trabajo, siempre en busca de una oportunidad, siempre persiguiendo cualquier cosa que evitara el derrumbe definitivo. En medio de esa existencia errante y sin raíces firmes, María Victoria apenas tuvo tiempo de estudiar. Llegó únicamente hasta el primer año de primaria, y de ahí no pasó. Después, la escuela dejó de ser siquiera una posibilidad remota, y la necesidad ocupó de inmediato el lugar vacío que quedó. A los 9 años de edad ya estaba trabajando. Mientras otras niñas de su edad apenas comenzaban a asomarse al mundo con curiosidad, ella ya se subía a escenarios humildes y polvorientos, empujada por el ambiente artístico de sus tías y hermanas, vinculadas desde antes a la opereta y la zarzuela. No entró al mundo del espectáculo movida por la vanidad, ni tampoco arrastrada por algún sueño romántico de luces y aplausos. Entró porque la vida, sencillamente, la empujó hacia allí sin pedirle opinión. Porque en ciertos hogares el talento no es jamás un lujo que se cultiva por gusto, sino la única puerta de salida disponible. Y por aquel esfuerzo infantil, por aquellas primeras funciones, recibió 3 pesos. Solamente 3. 3 pesos que para mucha gente no representaban absolutamente nada. Una cifra ridícula, pero que para aquella niña significaban la diferencia exacta entre cenar o irse a dormir con el estómago vacío, entre resistir un día más o volver a sentir el mordisco frío del hambre. Guarda bien esa cifra en la memoria. 3 pesos. Porque ahí, precisamente ahí, empezó todo. No en los reflectores deslumbrantes, no en los vestidos ceñidos hasta la asfixia, no en la fama rugiente. Empezó en esa cantidad mínima, casi humillante, que sin embargo quedó tatuada en su interior como una marca imborrable que cargaría el resto de su vida. Desde aquel momento, María Victoria comprendió, con una claridad que la mayoría tarda décadas en alcanzar, que la pobreza no solamente destruye el presente que se vive, sino que además se instala en la mente como una amenaza permanente, agazapada, que nunca termina de irse. Hay personas que pasan el resto entero de su existencia huyendo de ella, corriendo sin descanso, aunque ya tengan las cuentas bancarias rebosantes de millones. El fantasma del hambre no entiende de fortunas. Por eso, cuando en 1949 llegó el gran punto de quiebre de su carrera en el Teatro Margo, María Victoria no subió simplemente a un escenario más. Subió a su primera verdadera fortaleza. Bajo el impulso y la visión de Félix Cervantes, aquel teatro se transformó en el epicentro de una explosión artística que parecía no tener freno posible. Día tras día, durante 8 años seguidos, el lugar se llenó hasta los topes. 8 años de lleno absoluto, sin un asiento vacío. 8 años contemplando cómo aquella muchacha venida de la escasez y la carencia se convertía, función a función, en un auténtico fenómeno nacional. Y sin embargo, mientras el público enardecido aplaudía a la vampiresa, mientras la prensa celebraba sin reservas a la Sirena de México, muy pocos alcanzaban a entender la profunda contradicción que ya se estaba gestando dentro de ella. Porque la mujer que incendiaba cabarets enteros con una sensualidad casi insolente no era, en el fondo más íntimo, la misma mujer que regresaba cansada a casa al terminar la noche. Detrás del mito incandescente habitaba una figura tímida, reservada, profundamente religiosa, aferrada a la Virgen de Guadalupe con una devoción tan firme que duraría más de medio siglo sin flaquear ni un instante. Mientras el país entero veía provocación descarada, ella solo veía supervivencia pura. Mientras el público creía ver escándalo, ella veía protección y blindaje.
Mientras los hombres la deseaban con la mirada encendida, ella calculaba fríamente cuánto más podía alejarse del hambre que la había perseguido desde la cuna. Y fue justamente ahí, en la cima misma de esa contradicción, donde nació la decisión que terminaría persiguiéndola sin tregua durante el resto de su vida. Porque María Victoria no aspiraba solamente a ser famosa. Eso era poco. Quería ser irrepetible, única, imposible de imitar. Quería que nadie en el mundo pudiera copiarla, reemplazarla ni borrarla del recuerdo colectivo. Y para conseguir semejante hazaña, comenzó a moldear su imagen con una disciplina feroz, casi cruel consigo misma. Los vestidos empezaron a cerrarse cada vez un poco más. La cintura comenzó a apretarse cada vez un poco más. Y la tela que la volvía inolvidable empezó, sin que casi nadie lo notara a tiempo, a transformarse lentamente en una prisión de costuras. Durante años enteros, México contempló la cintura de María Victoria como si se tratara de un milagro hecho carne. Una curva imposible que desafiaba la anatomía. Una provocación calculada al milímetro. Una silueta tan estrecha y perfecta que parecía haber sido dibujada por un país entero obsesionado colectivamente con el deseo. En las marquesinas iluminadas, en las planas de los periódicos, en los centros nocturnos cargados de humo y en los salones repletos de gente, su cuerpo dejó de ser simplemente un cuerpo para convertirse en un fenómeno nacional de proporciones míticas. Pero los fenómenos, casi siempre, esconden un precio bajo la superficie. Y en el caso de María Victoria, ese precio no estaba a la vista de nadie. Estaba escondido debajo de la tela, debajo de la sonrisa ensayada, debajo de la respiración contenida con la que se subía al escenario noche tras noche, función tras función. Porque conviene decirlo con claridad desde ahora mismo. Aquella cintura legendaria no era apenas una ventaja estética afortunada. Era una disciplina feroz e inquebrantable. Era una batalla librada cada día sin descanso. Era, en muchos sentidos, una forma de castigo que ella misma aceptó voluntariamente con tal de no perder jamás el lugar que había conquistado a fuerza de hambre, miedo y trabajo agotador. El público solamente veía el resultado deslumbrante. Nadie veía el mecanismo oculto detrás. Nadie alcanzaba a imaginar lo que costaba realmente entrar en aquellos vestidos que parecían cosidos directamente sobre la piel desnuda. Nadie veía el esfuerzo brutal de un cuerpo obligado, día tras día, a caber dentro de una imagen que ya no admitía error alguno, ni descanso, ni la más mínima debilidad. Y entonces, como era de esperarse, llegaron los rumores. En una época en la que la imaginación popular corría mucho más rápido que cualquier expediente médico verificable, se decía absolutamente de todo, que se había mandado quitar costillas en quirófanos secretos, que había recurrido a procedimientos clandestinos, que ninguna mujer sobre la tierra podía tener semejante cuerpo sin haber sellado antes un pacto oscuro con el dolor. El rumor más repetido de todos, el más morboso y persistente, era siempre el mismo. Que se había hecho cortar quirúrgicamente las costillas flotantes para conseguir aquella cintura irreal, sobrehumana. Nadie lo pudo comprobar nunca de forma definitiva y concluyente. Pero lo verdaderamente importante no era si la historia resultaba cierta o falsa. Lo importante, lo revelador, era aquello que el país entero estaba dispuesto a creer con tal de explicarse una belleza que les parecía simplemente demasiado perfecta para ser natural. María Victoria, por supuesto, lo negaba todo rotundamente. Y no solamente lo negaba con palabras, sino que lo enfrentaba de frente. Hay una escena que sobrevivió hasta nuestros días como auténtica leyenda del espectáculo mexicano. Una noche cualquiera, en el patio del teatro, alguien le comentó al pasar que una vendedora de dulces andaba asegurando a quien quisiera oírla que ella usaba faja, rellenos, almohadillas y cuanto truco imaginable existiera. María Victoria no lo dejó pasar ni un segundo. Pidió que llevaran a aquella mujer directamente a su camerino, antes de salir a escena. Cuando la tuvo enfrente, cara a cara, le pidió con calma que bajara el cierre de su vestido y luego que lo volviera a subir, comprobando con sus propias manos que no había almohadillas escondidas, ni corsé visible, ni trampa alguna disimulada. Aquello fue, sí, una humillación pública para la acusadora. Pero también, sin que nadie lo dijera en voz alta, una confesión involuntaria y escalofriante. Porque si debajo del vestido no había ningún engaño, entonces era el cuerpo mismo, la carne viva, el que estaba soportando toda la violencia.
Y ahí es justamente donde la historia deja de ser una anécdota frívola de farándula y se vuelve genuinamente oscura. Porque una cosa es usar ropa entallada por gusto o por moda, y otra muy distinta es vivir durante décadas enteras comprimida dentro de prendas diseñadas deliberadamente para inmovilizar la carne y convertir la anatomía humana en una escultura rígida. El aire entra peor a los pulmones. El pecho ya no se expande con normalidad. La espalda tiene que compensar el esfuerzo. El abdomen se mantiene en tensión permanente. La circulación de la sangre se resiente, y el cuerpo entero empieza a negociar a regañadientes con la incomodidad hasta que esa incomodidad deja de parecer una excepción molesta y se convierte, simplemente, en rutina diaria. Y lo que el público admira y aplaude como pura elegancia, el organismo lo registra calladamente como una agresión sostenida. Piensa en eso por un momento, con detenimiento. Miles y miles de noches. Décadas completas. Teatros desbordados de gente. Estudios de cine bajo luces ardientes. Cabarets espesos de humo. Entrevistas interminables. Sesiones de fotografías. Fiestas privadas en mansiones. Y en cada uno de esos espacios, sin excepción, la misma obligación silenciosa e implacable. Entrar en el vestido cueste lo que cueste, sostener la figura sin permitir que se afloje, sonreír siempre sin dejar entrever jamás el dolor. Porque la tela que la hizo inolvidable no era solamente vestuario o atuendo. Era un contrato tácito firmado con sangre. Mientras esa cintura imposible siguiera existiendo, María Victoria seguiría siendo María Victoria. Mientras aquella silueta resistiera la prueba del tiempo, el mito permanecería vivo y rugiente. El problema de fondo es que los mitos no sienten dolor alguno. Los cuerpos de carne y hueso, en cambio, sí lo sienten, y lo acumulan. Pero el infierno no terminaba en el instante en que ella se quitaba por fin el vestido al final de la jornada. De hecho, muchas veces apenas comenzaba a esa hora. Porque la misma sensualidad que la coronó como reina indiscutible del espectáculo también la convirtió en un blanco visible y codiciado. México quería mujeres radiantes y ardientes en la pantalla, pero sumisas y dóciles en la vida real. Quería estrellas capaces de despertar el deseo más intenso, pero luego se escandalizaba hipócritamente cuando ese mismo deseo se volvía demasiado evidente. Los empresarios le exigían siempre más fuego, más entalle, más provocación en escena. Y al mismo tiempo, los autoproclamados guardianes de la moral pública la señalaban con el dedo como si fuera una amenaza para las buenas costumbres. La deseaban y la despreciaban en el mismo gesto contradictorio. Ese fue, en realidad, su verdadero castigo. No solo tuvo que lastimar su propio cuerpo para sostener al personaje, sino que además tuvo que pagar por ese personaje ante una sociedad entera que la consumía con avidez con una mano mientras la condenaba sin piedad con la otra. María Victoria no fue solamente una estrella refulgente. Fue una mujer obligada a sobrevivir atrapada entre dos máquinas de destrucción funcionando al mismo tiempo. Una industria voraz que explotaba sin descanso su imagen, y una moral pública implacable que la castigaba justamente por esa misma imagen. Y mientras todo aquello ocurría a su alrededor, algo se iba endureciendo lentamente dentro de ella. No solo la disciplina férrea, sino también la desconfianza, y la certeza creciente de que su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Y cuando una mujer descubre que su imagen vale más que su propia paz interior, empieza a vivir, sin remedio, en un permanente estado de guerra. En el México que vio nacer el imperio de María Victoria, la belleza no era únicamente un privilegio afortunado, era también, con frecuencia, una condena disfrazada. Sobre todo si esa belleza deslumbrante le pertenecía a una mujer de origen pobre que había aprendido demasiado pronto, en carne propia, cómo funcionaban en realidad los engranajes del hambre, del deseo y de la ambición. Entre los años 50 y los 70, mientras el país le vendía orgullosamente al mundo la postal brillante y dorada de su cine, sus cabarets famosos y sus estrellas rutilantes, por debajo de toda esa superficie reluciente se movía sigilosamente otra maquinaria mucho más turbia. Una en la que el poder político, la policía, los empresarios influyentes, los periodistas obedientes y comprados, y los hombres acostumbrados desde siempre a mandar, confundían deliberadamente la admiración con la posesión. Y en ese territorio pantanoso, una mujer como María Victoria no era contemplada solamente como una artista talentosa. Era vista, lisa y llanamente, como botín de guerra, como pieza a conquistar.
Hay que entender bien el clima sofocante de aquella época para dimensionar lo que estaba en juego. México vivía entonces bajo la sombra alargada y omnipresente del PRI, un sistema que no se limitaba a controlar la política institucional, sino que también administraba las lealtades, los silencios convenientes, los favores intercambiados y los castigos ejemplares. En aquel país, los escenarios no estaban del todo separados de los despachos oficiales. Los teatros no quedaban tan lejos como uno creería de los banquetes privados. Los camerinos no estaban tan distantes de las oficinas donde se decidía. Entre humo de puro y copas servidas, quien subía en la vida, quien desaparecía sin dejar rastro y quien era obligado a sonreír por fuera aunque por dentro estuviera temblando de miedo. La fama femenina, dentro de ese ecosistema depredador, podía abrir muchas puertas valiosas, sí, pero también podía convertir a una mujer en un trofeo de lujo, en una pieza de exhibición destinada a hombres que necesitaban demostrarle al mundo que absolutamente nada quedaba fuera de su alcance. Y María Victoria, con aquella cintura imposible, con aquella voz lenta y sugerente, con aquella forma de caminar que parecía convertir el aire mismo en terciopelo, estaba demasiado visible, demasiado expuesta, como para no entrar de lleno en el radar de ese mundo subterráneo. Lo que la prensa amablemente llamaba glamour. Muchos hombres con poder lo interpretaban directamente como disponibilidad. Lo que el público aplaudía inocentemente como encanto, ellos lo traducían fríamente en derecho propio. Porque así funcionaba aquella lógica enferma y retorcida. Si una mujer era admirada y deseada por todos, entonces algunos creían tener la obligación de apropiársela para confirmar ante los demás su dominio absoluto. No importaba en lo más mínimo si ella sonreía por simple cortesía, por disciplina profesional o por pura supervivencia. En aquel universo cerrado, la voluntad de una mujer valía siempre mucho menos que el capricho pasajero de un hombre bien conectado. Por eso su historia personal empezó a rozarse, una y otra vez, con hombres oscuros y peligrosos, figuras que encarnaban la parte más putrefacta y descompuesta del poder mexicano. Entre todos esos nombres, uno emergía como una sombra especialmente inquietante y amenazante: Arturo Durazo Moreno, el mismo hombre que años más tarde sería señalado públicamente como el símbolo mismo del exceso, la corrupción desbordada y la violencia de un sistema policial podrido hasta la médula de los huesos. Uno de esos personajes que no necesitaban siquiera levantar la voz para sembrar el miedo a su alrededor. Bastaba el solo peso de su nombre pronunciado, la tupida red de favores que lo rodeaba como una telaraña, la certeza compartida de que una negativa mal calculada podía costar una carrera entera, una familia completa o algo todavía mucho peor. Nadie puede afirmar a la ligera todo lo que realmente ocurrió en aquellos pasillos en penumbra donde se cruzaban a diario artistas, políticos y mandos de seguridad. Pero lo que sí sobrevive intacto entre los testimonios dispersos, los recuerdos de viejos periodistas del espectáculo y los murmullos que aún flotan de aquella época, es una sensación constante y persistente. María Victoria no se movía por un jardín apacible, se movía por un campo minado. Cada invitación privada podía esconder una trampa mortal. Cada elogio florido podía ser, en realidad, una advertencia disfrazada de cortesía. Cada cena elegante podía transformarse de un momento a otro en una prueba de obediencia. Y cuando una mujer sabe perfectamente que no está sentándose a la mesa en calidad de invitada, sino de adorno decorativo, empieza inevitablemente a desarrollar una inteligencia distinta, más fría, más rápida, más calculadora y desconfiada. Y ahí es precisamente donde aparece una de las versiones más fascinantes y al mismo tiempo más inquietantes sobre la manera en que ella logró sobrevivir a todo aquello. Durante años circularon insistentemente historias sobre una especie de alianza silenciosa y secreta entre las grandes mujeres del espectáculo de la época. No brujas en el sentido folclórico y supersticioso del término, sino brujas en el sentido que más aterraba a los hombres poderosos, mujeres que escuchaban con atención, que recordaban cada detalle, que archivaban información en su memoria, que observaban sin perder nada. Mujeres que habían comprendido, antes que nadie, que en un mundo gobernado por depredadores la memoria afilada podía resultar mucho más útil y poderosa que la inocencia desarmada. María Victoria habría sido, según esas versiones, una de esas figuras capaces de guardar secretos comprometedores, de detectar trampas a tiempo y de devolver el golpe con precisión quirúrgica antes de quedar acorralada. Se decía que cuando algún periodista venal o algún operador del poder preparaba una nota para ensuciar su nombre,
presionarla o disciplinarla a la fuerza, ella no reaccionaba jamás con escándalo ni con gritos. Reaccionaba, por el contrario, con una calma mucho más peligrosa y temible. Llamaba por teléfono, advertía con voz suave, recordaba ciertos detalles incómodos que el otro habría preferido 1000 veces ver enterrados para siempre. Y de pronto, como por arte de magia, el artículo se esfumaba sin dejar rastro. El ataque planeado se desinflaba solo. El silencio volvía a cubrirlo todo como un manto. Tal vez por eso mismo tantos la admiraban con sinceridad y tantos otros le tenían un miedo soterrado. Porque detrás de la diva resplandeciente no había únicamente una mujer hermosa. Había una sobreviviente curtida que había entendido, en carne propia, que la ingenuidad no sirve absolutamente de nada cuando uno está rodeado de lobos hambrientos. Pero ninguna fortaleza, por sólida que parezca, se levanta gratis ni se mantiene sin costo. Vivir de esa manera, calculando milimétricamente cada palabra pronunciada, cada cercanía permitida, cada sonrisa concedida y cada riesgo asumido, termina inevitablemente por desgastar el alma desde dentro. La mujer que sobre el escenario lucía segura, dominante, casi inalcanzable, fuera del debía medir distancias con una precisión agotadora y extenuante. Su cuerpo ya era de por sí una prisión de tela apretada. Ahora, además, su propia fama se estaba convirtiendo poco a poco en una muralla infranqueable. Y las murallas protegen, es verdad, pero también aíslan y encierran. María Victoria podía defenderse con astucia del poder y de sus tentáculos. Lo que no podía, lo que le resultaba imposible, era descansar de él alguna vez. Por eso, cuando finalmente encontró a un hombre en quien creyó vislumbrar un verdadero refugio, no se aferró simplemente a un romance pasajero. Se aferró a la posibilidad concreta de dejar de pelear, aunque fuera por un solo momento de respiro. Y precisamente allí, en esa frágil ilusión de paz, la vida estaba preparando, agazapada, el golpe más cruel de todos los que le tenía reservados. Durante años y años, María Victoria aprendió a caminar por la vida como si nada en el mundo pudiera herirla de verdad. Aprendió a sonreír mientras la tela le apretaba el pecho hasta el límite del ahogo, a cantar mientras los hombres la devoraban con la mirada como si fuera un premio a reclamar, a moverse con soltura entre empresarios, periodistas y políticos sin dejar entrever jamás el cansancio profundo que se le iba acumulando silenciosamente en el alma. Pero incluso las mujeres más blindadas y acorazadas terminan, tarde o temprano, buscando un sitio donde poder bajar la guardia y respirar. Y para ella, ese sitio tan anhelado tuvo finalmente un nombre y un rostro: Rubén Cepeda Novelo. Rubén no era un desconocido cualquiera que apareció de pronto atraído por el resplandor del mito. Era un hombre del medio, alguien que conocía de cerca el peso aplastante de la fama, el rugido ensordecedor de los aplausos y la soledad punzante que a veces aguarda agazapada detrás del telón cuando éste finalmente cae. Cantante de oficio, locutor de voz reconocida, figura conocida de la radio y del espectáculo durante las décadas de los 60 y 70. Fue el único hombre que logró atravesar de verdad el grueso muro de disciplina que María Victoria había levantado, ladrillo por ladrillo, desde su lejana infancia. Porque ella no había construido únicamente una carrera brillante, había construido, sobre todo, defensas y trincheras. Y sin embargo, contra todo pronóstico, con él esas defensas se abrieron por primera vez de verdad, sin reservas. Junto a Rubén, la mujer que el país entero contemplaba como la tentación encarnada empezó a parecerse mucho más a aquella muchacha asustada que nunca. En el fondo, había dejado del todo de tener miedo. En aquel matrimonio no encontró una historia de amor perfecta ni de cuento de hadas, pero sí halló algo que para ella se parecía muchísimo a la paz tan buscada. Un hogar de verdad, una rutina cotidiana, una mesa familiar donde, al menos por un momento, no era la sirena de México ni la vampiresa ardiente de los escenarios, sino simplemente una esposa y una madre intentando sostener algo limpio y puro en medio de un mundo sucio y depredador. De aquella unión nacieron sus hijos, y durante un tiempo precioso María Victoria se permitió creer, por fin, que el amor podía lograr aquello que la fama nunca había conseguido darle: descanso verdadero. Pero incluso dentro de ese refugio largamente esperado había una grieta latente. La grieta de siempre, la de toda la vida: el dinero. No porque faltara, que no faltaba, sino porque en la mente atormentada de María Victoria nunca alcanzaba del todo, nunca era suficiente.
La niña que alguna vez había trabajado por 3 pesos, seguía viva y despierta dentro de la estrella que ahora llenaba teatros enteros. Seguía susurrándole al oído por las noches que nada era bastante, que un contrato menos podía ser el primer paso del derrumbe total, que dejar de trabajar era la forma más rápida y segura de regresar de golpe a la miseria de antaño. Por eso aceptaba sin descanso presentaciones, películas, compromisos de toda clase, giras agotadoras, eventos. Por eso, sencillamente, no se detenía jamás. Rubén lo veía con claridad, y lo sufría en silencio. Y según los recuerdos que lograron sobrevivir al paso del tiempo, llegó incluso a preguntarle con genuina desesperación hasta cuándo pensaba seguir trabajando de esa manera, como si el mundo fuera a acabarse mañana mismo. No era, en absoluto, una pregunta nacida del capricho o del egoísmo. Era la pregunta angustiada de un hombre que estaba viendo, impotente, como la mujer que amaba se consumía poco a poco, lentamente, dentro del personaje que la había hecho famosa. Rubén entendía con dolorosa claridad aquello que ella jamás pudo admitir, que existe una diferencia abismal entre trabajar para poder vivir y vivir solamente para no dejar nunca de trabajar. Pero María Victoria no sabía, sencillamente no podía, bajar la velocidad. No después de todo lo que había padecido en su infancia, no después de haber aprendido en carne propia que el hambre siempre acecha pacientemente, esperando el menor descuido. Y entonces llegó, sin aviso ni piedad, el golpe que partió su vida limpiamente en 2 mitades. 15 de junio de 1974, Ciudad de México. Rubén Cepeda Novelo muere de manera repentina, fulminante, a los 43 años de edad. Tenía la edad exacta en la que tantos hombres apenas están empezando a comprender de verdad el sentido de su vida. Pero la suya se terminó ahí, de golpe seco, dejando atrás a una viuda todavía joven, 3 hijos por criar y una casa entera atravesada de pronto por un silencio insoportable. Hay muertes que no se llevan solamente a una persona, se llevan consigo, además, una época completa. Y la muerte de Rubén se llevó para siempre la última versión inocente que quedaba de María Victoria. A partir de aquel día funesto, algo se cerró definitivamente, con cerrojo, dentro de ella. El funeral no solo despidió a su esposo bajo tierra, también enterró junto a él su capacidad de volver a confiar plenamente en alguien. La mujer que había sido deseada por medio país decidió, en silencio, no volver a entregar nunca más el corazón. No por orgullo herido, ni por frialdad calculada, ni por cálculo interesado. Lo hizo porque comprendió, con lucidez devastadora, que el único refugio real y verdadero que había llegado a conocer en toda su vida acababa de venirse abajo, hecho escombros. Y cuando una mujer ha vivido rodeada toda su existencia de depredadores al acecho, perder al único hombre que le ofrecía descanso genuino no se parece simplemente a la tristeza, se parece al desamparo más absoluto. Desde aquel momento, su vida íntima quedó reducida a ruinas silenciosas. La fe religiosa se le volvió aún más fuerte y arraigada. El trabajo se le volvió todavía más feroz e implacable. La disciplina se le volvió casi una religión en sí misma. María Victoria transformó el duelo en pura productividad, el vacío doloroso en contratos firmados, la ausencia insoportable en rutina mecánica. Siguió adelante, sí, como había hecho siempre, pero aquello ya no era avanzar hacia ningún lado. Era resistir a secas. Cada aplauso recibido después de 1974 tuvo, para ella, un eco distinto y amargo. Ya no sonaba a triunfo merecido, sonaba a obligación pesada. Y mientras el país entero seguía contemplando a una mujer firme, elegante, intacta en apariencia, dentro de las paredes de su casa empezaba ya a crecer otra tragedia distinta. Una más lenta, más callada, y quizás todavía más cruel que las anteriores. Porque el dolor que no se llora a tiempo termina, sin remedio, filtrándose en todo lo que toca. Incluso en los hijos, incluso en la sangre, incluso en la generación siguiente. El dolor no siempre se hereda en forma de pobreza material. A veces se hereda en forma de silencio espeso. A veces entra a una casa vestido elegantemente de lujo, de apellido famoso, de puertas abiertas de par en par, de privilegios que vistos desde afuera parecerían más que suficientes para proteger a cualquier persona. Y aún así, contra toda lógica, destruye desde dentro. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió en la vida íntima y privada de María Victoria. Después de 1974, ella ya había vencido en buena lid al hambre,
Había escapado para siempre de la humillación de su infancia. Había convertido aquellos 3 pesos iniciales en una fortuna considerable. Había transformado los escenarios en un reino propio y los vestidos en una armadura protectora. Pero hay victorias tan terriblemente costosas que terminan dejando a los hijos pagando, sin culpa alguna, una deuda que nunca contrajeron. Y la suya fue, sin duda, una de esas victorias amargas. Tras la muerte repentina de Rubén Cepeda Novelo, la casa no quedó sumida en silencio únicamente por la ausencia física de un hombre. Quedó herida de muerte. María Victoria siguió adelante de la única manera que sabía hacerlo. Trabajando aún más, aceptando todavía más compromisos, llenando teatros, grabando sin parar, sosteniendo a pulso una imagen pública que ya no era solamente un personaje artístico, sino que se había transformado en una verdadera obligación moral. Había hijos que sacar adelante a toda costa, una reputación que defender contra viento y marea, y una promesa íntima que no estaba dispuesta a romper por nada del mundo. No volver jamás a depender de nadie, no volver a caerse nunca, no volver a sentir aquel terror helado de quedarse sin absolutamente nada. El problema de fondo es que esa promesa tan firme la volvió todavía más dura y exigente consigo misma, sin que ella lo buscara ni lo quisiera, más lejana y distante para los suyos. Sus hijos crecieron rodeados de aplausos, camerinos atestados, maquillistas yendo y viniendo, luces deslumbrantes, fotógrafos disparando flashes y productores corriendo nerviosamente de un lado a otro. Vistos desde afuera, cualquiera habría jurado que eran niños privilegiados y afortunados. Hijos de una estrella consagrada, hijos de una leyenda viviente, hijos de una mujer capaz de abrir con una sola llamada puertas que para otros permanecerían herméticamente cerradas durante toda la vida. Pero la infancia, esa verdad antigua, no se mide jamás por el brillo del apellido que se carga ni por el tamaño imponente de la casa donde se vive. Se mide únicamente por la paz que se respira en ella. Y en aquella familia, la paz empezó a escasear demasiado pronto, demasiado temprano. Mientras María Victoria seguía luchando sin descanso con la única herramienta que verdaderamente conocía y dominaba, el trabajo incesante, sus hijos fueron creciendo a tropezones, entre fragmentos sueltos. Un poco de hogar aquí, un poco de foro de televisión allá, un poco de teatro, un poco de madre presente, mucho ruido y agitación alrededor, y demasiado poco tiempo real y verdadero en el centro de todo. Ella les dio, sin duda, comodidad material, seguridad económica y un apellido respetado y conocido. Pero no siempre pudo darles aquello que los niños reclaman en silencio, sin palabras, cuando creen que nadie los está mirando. Presencia constante, rutina predecible, la certeza íntima y reconfortante de saber que mamá está realmente ahí, con ellos, y no con la mente puesta en el siguiente contrato por firmar, en el siguiente vestido por ceñir, en el siguiente golpe que la vida podría asestarle si llegaba a descuidarse un solo instante. Y fue entonces cuando el vacío cambió de forma y de naturaleza. Porque María Victoria había cargado toda su vida con el vacío punzante de la pobreza. Sus hijos, en cambio, tuvieron que cargar desde pequeños con otro vacío distinto, mucho más difícil de nombrar y de explicar, el vacío de crecer a la sombra de una figura inmensa y abrumadora, el vacío agónico de intentar existir al lado de una mujer que ya no pertenecía del todo a su propia casa, sino al imaginario colectivo de un país entero. Ser hijo de una leyenda puede parecer, contemplado desde afuera, una bendición envidiable. Pero vivido desde adentro, muchas veces se parece más a una desaparición lenta y silenciosa. Todo el mundo sabe perfectamente quién es tu madre, pero nadie se detiene jamás a preguntarte quién eres tú. Ese peso aplastante cayó de manera especialmente cruel y despiadada sobre Alejandro. Según versiones que circularon insistentemente durante años, y comentarios dispersos que se filtraron entre los rumores del medio y las frases dichas siempre a medias, la desorientación profunda no tardó demasiado en convertirse en un problema serio. No ocurrió de un día para otro. Claro, nunca ocurre así de golpe. Primero llega la sensación corrosiva de no encajar en ninguna parte, después el impulso ciego de romper algo, aunque ese algo sea uno mismo. Luego viene la necesidad desesperada de llenar ese hueco interior con cualquier cosa que esté a la mano. Malas decisiones encadenadas, compañías peligrosas, escándalos sonados, sombras legales que se alargan. Un camino cada vez más cuesta arriba, cada vez más difícil de enderezar. Alejandro no estaba simplemente viviendo bajo el peso de un hombre célebre. Estaba tratando de respirar,
con esfuerzo, debajo de una montaña entera. Y María Victoria, que había sido capaz de enfrentarse cara a cara al hambre, a la censura moralista, a los hombres poderosos y a la viudez devastadora, descubrió de pronto que existía una batalla para la cual no estaba en absoluto preparada, la de ver hundirse a un hijo sin saber del todo cómo rescatarlo de las aguas. Porque una madre puede mover influencias, pedir favores, llamar a la persona correcta en el momento justo, cerrar una puerta a tiempo antes de que el escándalo estalle en la prensa. Pero no puede, por más que lo intente, meterse dentro del alma atormentada de un hijo y arrancarle el dolor con las manos desnudas. Con el paso de los años comenzaron a filtrarse alusiones inquietantes, comentarios sueltos del medio, referencias veladas a problemas serios, situaciones complicadas en las que María Victoria habría tenido que recurrir a sus contactos y a su peso específico para evitar que el derrumbe fuera todavía mayor. Ese fue, sin duda, el lado más cruel y desgarrador de toda su historia. La mujer que había aprendido con tanto esfuerzo a defenderse del poder y de sus abusos, ahora se veía obligada a usar ese mismo poder para intentar salvar desesperadamente aquello que más amaba en el mundo. Y así, dolorosamente, se cerró el círculo más amargo de todos. La niña que trabajó por 3 pesos para salvarse del hambre construyó una vida entera, ladrillo por ladrillo, para que sus hijos jamás conocieran aquella miseria. Lo consiguió, es verdad. Pero no pudo impedir, por más que lo intentó, que conocieran otra clase de miseria distinta, la de crecer alrededor de una madre convertida en monumento de bronce. Esa fue la verdadera maldición que pesó sobre ellos. No que la fama destruyera a María Victoria misma. Sino que poco a poco fuera desgastando y corroyendo también todo aquello que ella tanto quería proteger. El cuerpo humano nunca olvida nada, jamás. Puede callar durante años enteros, guardar silencio. Puede disfrazar hábilmente el dolor con maquillaje, con luces favorecedoras, con aplausos atronadores, con fotografías cuidadosamente seleccionadas y retocadas. Puede incluso engañar al público entero, hacerle creer que todo sigue intacto y en su lugar, que la leyenda permanece invencible e inmortal, que la mujer que un día incendió escenarios y detuvo el tic-tac de los relojes con una sola mirada sigue siendo exactamente la misma de siempre. Pero llega, inexorablemente, un momento en que la carne deja de obedecer las órdenes del mito. Y para María Victoria, ese momento temido no llegó de golpe, de un solo zarpazo. Llegó lentamente, sigilosamente, como llegan siempre las tragedias más crueles y refinadas, sin fanfarrias que la anuncien, sin música de fondo, sin aviso previo que permita prepararse. Durante décadas enteras, su cuerpo había sido tratado como una obra de ingeniería imposible y desafiante. La cintura apretada hasta el límite, el pecho contenido, la respiración disciplinada y medida, la postura siempre firme e impecable, el vestido siempre exacto y ajustado, el personaje siempre por encima de cualquier agotamiento humano. Y aunque el país entero veía glamour y elegancia, lo que en realidad se iba acumulando calladamente, capa sobre capa, era puro desgaste. Años y años de tensión física sostenida, años de presión constante sobre los órganos, años de vivir encerrada dentro de una silueta que ya no admitía la más mínima debilidad. El precio altísimo de aquella perfección no se presentó a cobrar en una sola noche. Se fue escribiendo poco a poco, letra a letra, como una deuda silenciosa que tarde o temprano, inevitablemente, tendría que saldarse por completo. Hacia los últimos años de su vejez, esa factura postergada empezó a llegar con toda su brutalidad acumulada. El movimiento se volvió incierto y vacilante. El equilibrio dejó de ser una certeza confiable. Los dolores comenzaron a instalarse, no ya como episodios pasajeros que van y vienen, sino como compañía permanente e ineludible. Y entonces, a finales del año 2021, ocurrió el golpe que terminó por quebrar definitivamente lo que aún quedaba en pie de aquella antigua fortaleza. Una caída en casa. Una caída que para cualquier persona de edad avanzada ya habría sido de por sí grave y preocupante, pero que en ella actuó como una explosión tardía y demoledora, como si el cuerpo entero hubiera estado esperando pacientemente ese impacto preciso para rendirse de una vez por completo. Después vino todo aquello que casi nunca se cuenta con la seriedad que verdaderamente merece. La cama de hospital, la inmovilidad forzada, las semanas convertidas en interminables corredores blancos y asépticos, en tratamientos dolorosos, en recuperación incierta y dudosa,
en un miedo constante y royente a que cualquier complicación inesperada se llevara consigo lo poco que aún quedaba en pie. Para una mujer que había sido durante toda su vida el símbolo mismo del movimiento, de la cadencia, del dominio absoluto del escenario, tener que depender de otros incluso para algo tan básico como incorporarse de la cama era algo mucho más profundo que una simple limitación física. Era una humillación íntima y desgarradora, una de esas derrotas calladas que nadie ve nunca reflejada en una pantalla, pero que destruyen lentamente por dentro. Y como si todo eso no bastara, el vértigo empezó a robarle lo más elemental y básico de todo, la relación con el espacio que la rodeaba, la confianza en la firmeza del piso bajo sus pies, la seguridad reconfortante de saber que el mundo seguiría quieto y estable bajo sus plantas. Y cuando una mujer pierde eso, pierde también una parte invisible pero fundamental de su dignidad cotidiana. Ya no se trata únicamente de poder caminar o no. Se trata de dejar de sentirse, por primera vez, dueña de su propio cuerpo, de descubrir con horror que la verdadera prisión ya no son los vestidos ceñidos, sino los propios huesos, la edad implacable, el mareo constante, la debilidad creciente, el tiempo que se agota. La pandemia terminó de hundir lo poco que quedaba de su resistencia emocional. Encerrada entre cuatro paredes, lejos del bullicio reconfortante de la familia, separada a la fuerza de los abrazos, de la mesa compartida, de aquellos domingos que alguna vez pudieron parecer rutinarios y normales. Fue entonces cuando el dolor dejó de ser solamente físico para transformarse en otra cosa. Se volvió tristeza pura y destilada, una tristeza tan espesa y densa que parecía enfermar el aire mismo que se respiraba en la habitación. María Victoria, la mujer que había sobrevivido a la pobreza extrema, al deseo voraz de los hombres, a la muerte temprana de su esposo y a la devastación íntima y silenciosa de su propio hogar, empezó finalmente a ceder ante algo mucho más simple, por eso mismo, infinitamente más devastador, la soledad. Y la imagen final de aquella larga caída resultó sencillamente insoportable de contemplar. En el año 2022, durante una aparición pública en la Basílica de Guadalupe, ya no estaba allí, ante las cámaras, aquella mujer que entraba a un recinto sagrado y lo dominaba por completo con la sola presencia magnética de su cintura imposible. Ya no estaba la vampiresa de antaño, ya no estaba la sirena seductora. Lo que el público conmovido vio fue, sencillamente, a una anciana en silla de ruedas, reducida, frágil, casi desvanecida dentro de sí misma, como si la vida misma hubiese ido apagando lentamente una lámpara, mecha a mecha, hasta dejar apenas un último y tenue resplandor titilante. Ese fue, en verdad, el final auténtico de toda una era. No cuando dejaron de sonar sus canciones en la radio, no cuando la industria del espectáculo envejeció y cambió, no cuando los periódicos finalmente dejaron de perseguirla con sus cámaras. El final verdadero llegó cuando el cuerpo que había sostenido en alto el mito durante tantísimos años ya no pudo seguir cargándolo sobre sus hombros. Y entonces quedó a la vista de todos la verdad más cruel y descarnada de todas. Que los vestidos que la hicieron inolvidable no solamente moldearon a una leyenda imperecedera, sino que también fueron preparando, puntada tras paciente puntada, la forma exacta de su derrumbe final. En el año 2025, justo cuando la inmensa mayoría daba por sentado que ya no quedaba absolutamente nada nuevo por descubrir sobre María Victoria, salió a la luz una verdad pequeña en apariencia, casi insignificante, pero devastadora en todo su significado profundo. Durante décadas enteras, los periódicos, las enciclopedias del espectáculo y hasta los homenajes oficiales habían repetido, una y otra vez, fechas distintas y contradictorias sobre su nacimiento. Unos aseguraban que había sido en 1927, otros insistían tercamente en 1933. La confusión parecía, a primera vista, una anécdota más, pintoresca, del enrevesado mundo del entretenimiento. Pero no lo era, ni mucho menos. Porque cuando su propia familia dejó entrever finalmente que la fecha verdadera y real era 1923, lo que cayó al suelo no fue solamente una cifra equivocada más. Cayó una de las últimas máscaras protectoras que la habían resguardado y blindado durante toda su vida. De pronto, la nación entera comprendió algo que durante años había preferido deliberadamente no mirar de frente. Aquella mujer diminuta, frágil, silenciosa, sentada en una silla de ruedas, no era solamente una vieja gloria desvanecida del cine y la canción. Era, en realidad, una sobreviviente de más de un siglo entero de historia.
Una mujer que había cruzado, de punta a punta, guerras mundiales, cambios bruscos de régimen, edades de oro irrepetibles, imperios televisivos enteros, caídas íntimas, viudez prolongada, escándalos sonados, dolores físicos lacerantes, decepciones familiares amargas y humillaciones que casi nadie quiso nunca nombrar en voz alta y clara. Había vivido lo suficiente, lo bastante, como para ver desaparecer, uno por uno, a muchos de los hombres que alguna vez la desearon, a varios de los poderes que la rodearon y la cercaron, y a casi toda la época completa que en su momento la convirtió en mito viviente. Y entonces, de golpe, todo adquiere de pronto otra dimensión, otra estatura. Ya no estamos hablando solamente de una estrella del espectáculo. Estamos hablando de una mujer que pasó más de 100 años enteros sosteniéndose a sí misma como pudo, a pulso, sin red debajo. 48 películas filmadas. Más de 100 discos grabados. 8 años seguidos de teatros llenos a reventar desde aquel lejano 1949. Más de medio siglo completo de viudez ininterrumpida después de aquel 15 de junio de 1974. Miles y miles de noches respirando con dificultad dentro de vestidos que parecían diseñados expresamente para inmortalizarla y que, con el paso implacable del tiempo, terminaron pareciéndose mucho más a una condena que a un privilegio. Décadas enteras protegiéndose, día tras día, de un país que la adoraba y la juzgaba severamente al mismo tiempo, con el mismo aliento. Décadas enteras tratando, sin descanso, de ganar dinero suficiente para no tener que regresar nunca jamás a aquella infancia donde 3 miserables pesos podían decidir si esa noche había cena sobre la mesa o no la había. Ese fue, en el fondo, el verdadero centro de su tragedia silenciosa. María Victoria no mintió sobre su edad solamente por vanidad superficial. Mintió, o más bien permitió que mintieran por ella, porque entendía mucho mejor que nadie en el mundo la crueldad despiadada del espectáculo con las mujeres que tienen la osadía de envejecer. Una actriz joven y lozana puede vender deseo a manos llenas. Una diva ya madura debe pelear con uñas y dientes para seguir siendo considerada útil. Y una anciana, en ese mundo implacable, corre el riesgo cierto de volverse simplemente invisible, transparente. Quitarle años a su biografía oficial no fue, por tanto, solamente un gesto de orgullo femenino. Fue otra forma más de defensa, otra puntada idéntica más en el mismo vestido apretado con el que había intentado protegerse y blindarse durante toda su existencia. Pero hay algo todavía más cruel y amargo escondido en el fondo de esta historia. Todo aquello por lo que luchó con tanto empeño durante tantos años no pudo, al final, comprar lo único que de verdad necesitaba y anhelaba. El dinero acumulado no le devolvió jamás a Rubén de entre los muertos. La fama deslumbrante no le salvó el cuerpo del deterioro. La belleza legendaria no le concedió nunca la paz interior. El poder que llegó a tener no le garantizó una casa libre de heridas profundas. Y el trabajo, ese Dios exigente al que le entregó en ofrenda la infancia, la juventud y hasta el duelo por su esposo, tampoco logró finalmente impedir que la soledad le cayera encima en sus últimos años como una lluvia fría, lenta y persistente que cala hasta los huesos. Sin embargo, hay una victoria, una sola, que absolutamente nadie le pudo arrebatar jamás. Siguió viva más tiempo que sus críticos más feroces, más que sus censores moralistas, más que muchos de los hombres que alguna vez creyeron, en su soberbia, poder usarla, exhibirla o domesticarla a su antojo. Vivió lo suficiente como para convertir su mera y terca existencia en una forma silenciosa de resistencia. Y quizás esa fue, en última instancia, su única redención posible. No la redención dulce y luminosa del cuento de hadas, no la de una felicidad tardía que todo lo compensa, sino la redención dura, callada, casi feroz, de quien soporta sobre sus hombros mucho más de lo que parecía humanamente soportable. Aún así, contra todo pronóstico, no desaparece ni se rinde. Al final de todo, María Victoria no fue solamente la criada más amada de la pantalla, ni únicamente la sirena de México, ni tan solo la mujer de la cintura imposible que enloqueció a un país. Fue, por encima de todo, el retrato más brutal y descarnado de una verdad incómoda que el espectáculo siempre intenta, con todas sus fuerzas, mantener escondida, que a veces el vestido más hermoso y deslumbrante de todos puede ser, al mismo tiempo, una celda silenciosa, y que hay mujeres que brillan tanto, tantísimo, por fuera,
precisamente porque llevan décadas enteras incendiándose, en silencio y sin testigos, por dentro.